Entonces, continuando con el ejercicio, ahora lo que nos vamos a enfocar es calcular el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la tercera fuente de excitación. Recordando que la fuente de excitación que ahora vamos a usar es la de voltaje de 5 más 5i. Las otras dos fuentes se igualan a 0, entonces el circuito equivalente es el que tenemos aquí abajo. La fuente de voltaje se sustituye por un cortocircuito, la fuente de corriente por un circuito abierto, y nada más tendríamos una malla para trabajar, ya que aquí no circula corriente, puesto que no pasa ya de este punto hacia acá, porque acá hay un circuito abierto. Como tenemos elementos conectados en serie y una fuente de voltaje, a pesar del acoplamiento, como este elemento no tiene corriente, entonces únicamente nos enfocamos en la parte derecha del circuito y podemos decir que el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la tercera fuente es igual a menos el voltaje de la impedancia 1. ¿Por qué es menos? Recuerden que queremos el voltaje de A hacia B y la corriente que se asignó a la impedancia 1 va hacia arriba, es decir, de B hacia A. Por ir en sentidos contrarios, la caída de tensión que queremos encontrar con la corriente que tiene el elemento, por eso es negativo el voltaje. Entonces, para este caso, lo que podemos hacer es aplicar divisor de voltaje. ¿Y qué vamos a tener? Que el voltaje en la impedancia 1, que es donde lo queremos encontrar, es igual a la fuente por la impedancia donde deseamos conocer el voltaje entre la suma de las impedancias conectadas en serie, que es 1, 2 y 5. Sustituyendo datos, haciendo operaciones, nos queda que el voltaje 1 es igual a 3.04878 más 2.43902i y son volts. Entonces ya sabemos que el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la tercera fuente va a ser igual a menos el voltaje de la impedancia 1 y nos quedaría como menos 3.04878 menos 2.43902i y son volts. Entonces ya podemos decir que por lo tanto el voltaje entre los puntos A y B va a ser igual al voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la primera fuente, que fue la de 60 volts, más el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente, que fue la fuente de corriente de 10 amperes, más el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la tercera fuente, que es menos 3.04878 menos 2.43902i. Sustituimos datos y nos queda que el voltaje entre los puntos A y B va a ser igual a 31.70722 menos 89.63412i y son volts. Entonces, con esto estaríamos calculando el voltaje entre los puntos A y B empleando el teorema de superposición. Con el circuito que se redujo en un inicio de tener 5 mallas como mínimo, logramos tener solo 3 mallas y 3 fuentes después de tener 6 fuentes. Y con ello, al momento de que aplicamos teoremas de intercambio de fuentes, en este caso de superposición, se simplifica la solución.